Para mí es un gran gusto, como siempre, recibir al profesor Oscar Botinelli. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás tú? Bien. ¿Qué tal, Sonia? Mucho Bien. tema. En primer lugar, la situación del gobierno y esencialmente del presidente de la República, tus números y tu visualización de cuál es la situación de Tabaré Vázquez hoy. Bueno, digo, números todavía no tenemos propios, sí hemos visto números de colegas. La tendencia que estamos viendo entre los números nuestros que estarán más adelante confirma que el presidente, más o menos, acá no importa un numerito más o menos, debe andar en el 30% de aprobación. Un poquito más abajo del 30, dicen algunos, un poco más arriba del 30, que políticamente lo mismo, acá no se está definiendo una elección. Yo digo que lo más importante no es solo el nivel de aprobación, que es muy bajo, sino la velocidad de la caída. En la encuesta nuestra, en Factum, el segundo trimestre del año, que realmente el primer trimestre de Tabaré, estaba 78% de aprobación. El siguiente trimestre nos dio un poquito por debajo del 50% y ahora lo que se ve anda más o menos en torno al 30%. Esta velocidad de caída es espectacular, no se había registrado en ninguna otra presidencia. Fueron más paulatinas. Es verdad que empezó quizás de los niveles más altos que se puede empezar, o el más alto de todos, y no ha caído el más bajo de todos, eso es real. Pero está implicando un problema de la sociedad con él, con el presidente, porque esta es la aprobación del presidente, y además, por otro lado, de distintas reacciones que se le ha visto al presidente, como que él rechaza que esta sea la realidad, ¿no? Es decir, que él no le gusta lo que dice el termómetro y quiere romper el termómetro, ¿no? Y esto quizás todavía es más preocupante que lo que sobre todo cuando además esto no fue solo, fue producto de un semestre, un poquito más, de muchas dificultades en el manejo del gobierno, en el juego de poder, en el juego de manejo de gobierno, con el propio oficialismo. Acá la oposición, el único tema que ha incidido de manera importante, pero sobre todo incidió fundamentalmente porque logró crear una gran contradicción dentro del oficialismo, que ha sido el tema ANCAP, que ha golpeado muy duro a ANCAP y ha creado una gran confrontación en el oficialismo. Pero el resto de dificultades han sido del propio oficialismo y cuando se han salvado más por el manejo de los líderes del oficialismo. El presupuesto fue, en definitiva, las dos grandes corrientes del frente y sus dos grandes cabezas, que por interpósitas personas, Mujica de un lado y Astori del otro, terminan pactando la aprobación del presupuesto, que es lo que permitió destrabar el presupuesto, ¿no? Entonces, yo venía insistiendo, lo dije acá la última vez que estuve, ahora un mes y algo, que llega el momento de que el Frente Amplio todo baraje un poco, se siente a barajar y dar de nuevo para acomodar esto, porque todavía se está lejos de llegar al primer año del gobierno. A mí me parece como un síntoma positivo en el acomodar las cartas, que no quiere decir que uno esté de acuerdo o en desacuerdo, lo que implica como línea política, es otro tema, siempre se puede estar a favor o en contra, la designación de Edith Moraes. Por varias cosas. Bueno, por un lado es una persona del cerno de la educación. Cuando uno dice educación... En lugar de Filgueira. En lugar de Filgueira. Pero digo el cerno quiere decir que vivió la vida dentro de la estructura educativa, de los sindicatos y de la enseñanza. Cuando hablamos de educación, vamos a aclarar, estamos hablando de la que va de la educación inicial a antes de la universidad. Está la educación universitaria. Pero acá estamos hablando de la gente que ha estado en primaria, en secundaria, en la UTU, y Edith Moraes es de ahí, no solo porque fue directora primaria, fue maestra, licenciada en educación, tiene maestría en educación, dirigente sindical, o militante sindical más bien, vieja militancia también en el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, estoy hablando de antes de la dictadura, una persona del espacio afín al mujiquí. Y muy relacionada con lo que está conduciendo ANEP, primaria, secundaria, formación docente. Bueno, acaba de salir para ir a este cargo de evaluación educativa. Así que da la impresión que es un puente muy fuerte
entre el Ministerio de Educación y Cultura y la estructura autónoma de ANEP. Porque además, a propósito de lo que decías, y me parece interesantísimo esto, era clarísima la diferencia que había y la oposición entre Neto y Filgueira. Creo que, sí, Sonia, creo que acá hay varios temas, ¿no? Primero, hay un tema de líneas políticas, sin ninguna duda, y acá no me meto porque son temas muy especializados en los cuales yo no domino nada, pero claramente había una línea que uno diría, bueno, mejoramiento, cambios, lo que fuera, pero dentro de lo que es la concepción tradicional de un siglo y medio, de lo que es la educación pública uruguaya, la escuela pública, para decirlo de alguna manera. Y otra educación con una idea que había que innovar con un cambio profundo, que de alguna manera lo expresaba Filgueira. Ya, no quiero avanzar más porque lo técnico no es mi tema. Es claro. Claramente los postulados de Filgueira tenían mucho apoyo en la oposición política, en blancos y colorados, y yo diría que Partido Independiente también manifestaron entusiasmo con Filgueira y desazón con la salida de Filgueira y de Mir. Yo creo que esto logra acomodar, obviamente el que está a favor de un proyecto le va a parecer muy malo esto, el que está a favor de otro le va a parecer muy bueno. Yo analizo el punto de vista del juego político, acomoda mucho las cartas en el oficialismo, acomoda mucho las cartas Frente Amplio, va a dejar, sí, heridas, en parte el Frente Liber Seregni. Había una parte que tampoco estaba muy de acuerdo con la línea que se venía siguiendo, y que está más, no diría con esto, pero más cerca de esto que de lo otro. Y además, bueno, es empezar, sin ninguna duda acá, el mujiquismo es un puesto menor, un subsecretario en relación a la titularidad del Consejo de Ministros. Pero hay una señal muy clara de que aquí ya el gobierno empieza a hacer algo más el gabinete que un gabinete presidencial, donde en un tema clave que hay que buscar soluciones, que estuvo a punto de ser el mayor estallido de este gobierno. No nos olvidemos lo que fue como punto culminante la declaración de esencialidad, fallida además. Da la impresión de que esto empieza a calmar las aguas, ¿no? Esto no quiere decir que Vázquez no tenga nada que ver. Además, no nos olvidemos que en el propio Codicen hay una figura que uno diría de gran cercanía con Vázquez, como Laura Mota, la esposa de Daniel Martínez, que ya había estado en el ANEP en el segundo periodo del primer gobierno Vázquez, es decir, que viene la conducción de la enseñanza desde entonces, y que funciona bastante en equipo, bueno, con algunas posiciones que no pueden ser, que pueden ser diferentes a la de Neto en algún aspecto, pero que hay ahí un equipo muy armonioso. El caso de Garibaldi, que después de 10 años en la Dirección de Educación del Ministerio está en la estructura de ANEP, el caso de Florit, que después de la Dirección de Primaria pasa a continuar en el Consejo Primaria, es decir, hay un elenco bastante estable. Lo que fue la reacción en general de los sindicatos de la enseñanza a la designación de Edith Moraes abre también una expectativa de un mayor tipo de entendimiento. Y yo diría, más allá de las dirigencias sindicales, los gremios docentes, sin duda tienen una visión muy positiva de ella. Entonces, este es un cambio que marca un giro, no en el tema educativo particularmente, yo diría en la forma de componer la estructura de gobierno, sobre todo la estructura del Poder Ejecutivo, de parte de Tabaré Vázquez, y que de continuarse por este camino, bueno, puede ser el comienzo muy tenue de rebarajar de repente de a una carta. Ahora, allí vos decías la posición de los sindicatos. Una de las cosas que claramente dijeron en el caso, por ejemplo, de Filgueira, dejemos la línea, no somos técnicos, como dijiste, pero Filgueira era un técnico, no era un hombre pie en aula, como es el caso de Edith Moraes, y entre otras cosas se le reprochaba eso, es decir, la ajenidad a la praxis docente, posiblemente... Bueno, lo que pasa es que son dos tipos de técnicos. Edith Moraes es técnica. Es técnica también, sí. No en vano tiene una maestría y una licenciatura en educación, además de ser maestra.
Yo creo que el tema está entre los técnicos que vienen formados más desde la universidad. Ahí está. Y con mucho manejo en el mundo, o en organismos internacionales, versus el que sale de la misma cueva, sí. El que es reconocido como un igual. Eso es un problema que hay en las más distintas actividades y las más distintas profesiones, ¿no? Es decir, ¿qué va a saber si yo nunca lo vi caminando por donde yo camino y camina mi gente, ¿no? Para decirte alguna cosa, alguna vez sentí de algún dirigente político hablando de mí, no digo sobre las encuestas, sino sobre los estudios electorales, propiamente, pero nunca fue a buscar un voto. Bueno, no, nunca fui a buscar un voto, ni el mío, ¿no? Entonces, a veces el ser técnico genera de quienes practican algo la idea, bueno, pero no se mezcló en el barro como yo. Eso me parece que era una resistencia que hay en muchos campos a lo que se llama la visión tecnocrática. Sí. Que esa visión tecnocrática a veces es sencillamente la visión del que estudió un tema y se le llama tecnocrático porque no se vio actuando de repente, en este caso, en un aula de escuela, ¿no? Pero además, claro, no es lo mismo. El Frente Amplio tiene mucha gente que actuó en los sindicatos de la enseñanza, y de la enseñanza, hablando de primaria, secundaria, de UTU, y gente que estuvo afuera la ven de otra manera. Aclaremos, también en los sindicatos han visto muy mal a gente que se jugó la vida en defensa de los sindicatos de la enseñanza, se tuvo que exiliar y después no le gustó las cosas que hicieron políticamente y los proscribieron, ¿no? Sí. Hay varios nombres que se pueden mencionar, algunos de ellos colaborador directo del general Sereñi, que quedó proscrito por haber colaborado con la reforma Rama y tuvo que comerse todo un exilio. Es decir, que no es que la visión no es tan simple. No es tan simple, ni ahora, es la de los bendecidos y los no bendecidos. No, pero yo me refería a esta resistencia que uno percibía, pero como vos decís, Edith Moraes es técnica, pero tiene pie en barro, como vos dijiste recién. Yo le digo una cosa. Tiene pie en barro también. Edith Moraes no solo sabe quiénes son las directoras de todas las escuelas del país, sino puede decir, esta tiene tal característica, esta tal otra, esta piensa así, esta piensa así. Es decir, sabe con qué tropa hay dentro. El temor que expresan algunos es correcto, que tiene que ver con lo institucional. Tabaré Vázquez eligió librar una batalla por la educación doble, sobre el contenido, pero además como sustrayéndole la autonomía a ANEP, cuando es una autonomía un poco, yo no digo que sea nominal, pero está basada en designaciones políticas del propio partido de gobierno. Y querer que el Poder Ejecutivo fuera el que dijera, doy la línea. Bueno, cuando Sanguinetti opta por buscar una reforma, dejemos de lado el contenido también, al hombre de él para hacer la reforma no lo pone ministro de Educación y Cultura, lo pone de director general de ANEP, del CODICEN. Dice, ahí se juega el partido, yo ahí pongo mi hombre. Y puso a Lichtenstein de ministro de Educación y Cultura para otras cosas, fundamentalmente la reforma universitaria, sobre todo en lo que tiene que ver con la universidad privada, más las actividades culturales, etcétera, etcétera. Entonces acá se plantearon dos problemas. Y yo creo que una de las cosas que tiene que emparchar un poco este nuevo equipo, porque toda la actitud de María Julia Muñoz fue de decir, acá hay un nuevo equipo y todavía con batalla de género, acá somos todas mujeres, que vamos a guerrear, la directora de Educación, la subsecretaria, la ministra, bueno, es cómo jugar el partido para bajar el tema del conflicto institucional, Poder Ejecutivo versus autonomía del CODICEN. Y creo que de alguna manera las propias palabras de María Julia Muñoz en el anuncio y la designación de Edith Moraes va por el camino de poner también paños tibios a la relación institucional, ¿no? Ahora, hay una cosa, ¿no? Vos señalas algo que de pronto para mucha gente no es sabido, no es conocido, es decir, los antecedentes políticos de Moraes y su cercanía al mujiquismo, y sus antecedentes
personales, históricos, ¿no? Sí, ella no es una militante del MPP. No, pero digamos, es de ese espacio pero no histórico. es una actorista. No, por eso digo. Es del espacio histórico al cual pertenece Mujica. Entonces, una vez más aparece Mujica, aunque está en Turquía presentando un libro. Una vez más aparece la figura de Mujica o gente de Mujica, sí, haciendo como una especie de puente o de gozne o de arreglo de una situación. Bueno, yo diría que el tema es que no había arreglo de la situación de la educación, sino había un nexo entre Vázquez y Mujica. ¿Cómo se dio? Las anécdotas no interesan, no las conozco tampoco, pero lo que interesa es que Vázquez acá tomó una decisión muy clara desde el momento en que produce los relevos. Habrán sido impensados en el primer momento a dónde iba a terminar, no importa la anécdota. Lo que importa es que en determinado momento hay un giro de Vázquez. Es decir, esto lo tengo que arreglar por otro camino que por el que venía. Y sin duda lo logra. Es decir, hay acá un acercamiento entre la línea Vázquez y la línea Mujica en cómo tratar de encarar el tema educativo que le estaba explotando en las manos al Frente Amplio, ¿no? Como también Astori tuvo el realismo de buscar un pacto con Mujica, un pacto que se celebra a un nivel inferior, entre otros actores, y que genera un bloque central para el manejo del presupuesto. Acá está el Frente Liber Serén y acá está el MPP, y el presupuesto es este, ¿no? Y ahí, bueno, se alinea la tropa, ¿no? Es decir, el presupuesto ya salió como tema conflictivo entre el Frente Amplio, quedaron algunas pequeñas cositas, y fue a través de un acuerdo donde se maneja la realidad del Frente en cuanto al peso político de las distintas corrientes, ¿no? Finalmente, ¿remontará el presidente? ¿Consideras que debe hacer otros ajustes? Porque estaba pensando en Edith Moraes, ¿que debe hacer ajustes en el gabinete actual? Digamos, los temas no son de nombres, ¿no? Los temas son de procedimientos. Siempre es más fácil organizar un gabinete con una composición política más equilibrada que luego reacomodar lo que tiene hacia esa composición política, porque implica estar sacando gente que puede estar funcionando bien. Lo que importa acá es un cambio global de actitud, ni de que los sectores mayoritarios o que componen una alianza mayoritaria del Frente Amplio sientan que hay piedra libre para tirar, para jugar el juego al pato, tire y acierte, porque eso termina rompiendo todo el juego, y que el presidente, bueno, este no es un gobierno presidencial, y por lo tanto tiene que ser un gobierno de partido. Todas las partes tienen que acomodar las piezas en esto, ¿no? Y en ese aspecto, bueno, ya viene el verano y eso puede ser positivo para que el Frente Amplio baje la tensión interna que hubo. Incluso es interesante, por ejemplo, declaraciones de una persona clave como el diputado Felipe Carballo, que es el coordinador de la 711, cuando empieza a manejar como los nombres del Frente Amplio Mujica y Astori, lo cual probablemente vaya despejando los juegos que pueda haber en torno a las elecciones del 2019. Tú me preguntaste la última vez sobre el tema biológico y yo te dije que Luis Alberto Herrera había ganado en 1958 con 85 años, que de acuerdo a cómo se ha alargado la vida equivale a 98, 99 de hoy. Así que todavía. Bueno, y además podemos darle al mundo la señal de que China puede ser superado por Uruguay en algún aspecto. Mi querido Oscar, la edad de los gobernantes. Al agradecerte que has estado, te digo que has dado un titular de primerísima línea. Un abrazo, gracias. Igualmente. En instantes, el doctor Julián González Buyer.